Tercero, aparece el tercer ser viviente en el capítulo 4, verso 7. Dice que el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. ¿Por qué este tercer ser viviente del libro de Apocalipsis tiene forma de hombre? Bueno, porque representa igual a Cristo, la humanidad de Cristo, hablando de la humanidad de Cristo. Vea lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 12. A mí me parece muy interesante leer este libro de los Hebreos, porque el libro de los Hebreos tiene mucha profundidad en la palabra, muchos misterios. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, así como los hijos son hombres humanos, dice la palabra, él también participó, dice la palabra, de lo mismo. ¿De qué participó Cristo? De nuestra carne y de nuestra sangre. En otra palabra, él se hizo hombre, hombre de carne y sangre. Por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y dice la palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Quiere decir que él gustó la muerte también. Él murió como un hombre, pero resucitó como el único y Dios verdadero, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Gloria al Señor. Por eso dice en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? Al pueblo de Israel, humano como ellos también. Y dice la palabra, y venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Alabado el nombre de Dios. Vea qué interesante, Cristo se hizo hombre, participó de carne y sangre. El tercer ser viviente de Apocalipsis capítulo 4, verso 7, tiene rostro de hombre representando a Cristo en su humanidad. También hay una palabra que nos habla en el libro de Filipenses, y esta palabra también es muy preciosa. En el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 7 y versículo 8 dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse se refiere a una palabra griega llamada kenosis. Esta palabra kenosis es desvaciarse, en otra palabra, dejar algo, por así decirlo, para convertirse en otro. Él dice que él dejó por así decirlo, su divinidad para adoptar la debilidad de la carne. Por eso dice acá, dice que tomó forma de siervo, que va de ser el rey de reyes y señor de señores a ser un simple siervo. Dice la palabra, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, verso 7. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se da cuenta, así como lo describe el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, y estando en la condición de hombre, participando de carne y sangre igual que los hijos, y estando en la condición de hombre, se humilló. Hay dos palabras importantes aquí. Una, se despojó. Dos, se humilló. Y dice la palabra, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tercero, se hizo obediente. Tres cosas importantes Jesús nos enseñó en su vida, en el tiempo que Él estuvo en forma de carne y sangre. Número uno, se despojó. Oiga, nosotros tenemos que despojarnos, la Biblia dice, primero del viejo hombre. Segundo, de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda prepotencia, de todo lo que no le agrada a Dios. Es más, despojándonos de nuestro yo, dejando que Él crezca y nosotros menguemos cada día menos, como dice Pablo, cada día muero. Segundo, se humilló. La palabra nos habla y dice, humillados pues bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Amén. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humillémonos ante Él. Aprendamos a humillarnos en oración. Seamos humildes de corazón y mansos. Aleluya. La palabra humildad, mansedumbre,
es importante en la vida de un siervo. Cuando hablamos de un siervo, hablamos de alguien humilde, de alguien sencillo, de alguien obediente, porque un siervo obedece. Acuérdese que Cristo le dijo al centurión, voy a ir a tu casa a sanar a tu criado. Y el centurión dijo, yo tengo a cargo siervos. Y le digo a este, ve, y este va. ¿Qué quiere decir eso? Que el siervo es obediente a la voz de su amo. Y el mismo centurión dijo, y le digo a este mismo, ven, y este viene. Todo a lo que yo le mande tiene que hacer. Y le dice a Jesús, mire qué bonito. Dice, tú, tú eres alguien que tiene autoridad igual que yo. Pero el centurión dijo, yo tengo autoridad terrenal. Pero la autoridad que tú tienes es una autoridad más allá de lo terrenal. Por eso le dice, solamente di la palabra y el espíritu que atormenta o la enfermedad que atormenta a mi siervo irá de su cuerpo y será sano por la palabra que salga de tu boca. Qué precioso. Por eso Cristo se maravilló porque Cristo pudo ver o sea, pudo entender que este siervo sabía qué cosa era estar bajo autoridad. El centurión dijo, yo me someto como un siervo a la autoridad tuya, Cristo, a pesar de que yo tengo 100 soldados o 120 soldados a mi cargo, por eso se le llamaba centurión, porque él comandaba una centuria de soldados o de siervos. Entonces, dice, aún yo, teniendo autoridad, me someto bajo tu autoridad. Pues Cristo se sometió a la autoridad del Padre. Y Cristo también se sometió a la autoridad de su madre y de sus padres terrenales. Y dice que se hizo obediente en todo. Y cuando dice que se hizo obediente en todo, habla de todos los aspectos. Se sometió a las autoridades en su momento. Se sometió a sus padres en su momento. Se sometió a la ley en su momento. Y cuando era el tiempo de su manifestación gloriosa como hijo de Dios, lo tuvo que hacer. Por eso dice que él, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos en esta condición humana, necesitamos tener esas tres características que Cristo tuvo cuando él participó de carne y sangre. Número 1, despojándonos. Número 2, humillándonos. 3, siendo obedientes en todo. Gloria al Señor. Y quiero compartir el último texto que habla acerca de la humanidad de Cristo. Esto se lo voy a compartir en el libro de Romanos, capítulo 8, dice en el versículo 3, este texto me parece muy interesante y muy precioso. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo, estando en forma de hombre, en forma de carne, en semejanza de carne, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa condenó al pecado en la carne? Significa que él fue tentado en todo, fue probado en todo y él en todo era limpio. Recuérdese que el becerro era un animal limpio. ¿Y por qué decía que ese animal tenía que ser limpio? Porque no había ningún defecto en él. Usted no podía ir al tabernáculo de Dios a presentarse ante él, a ofrecer una ofrenda, un holocausto, con un becerro tuerto, con un becerro enfermo, con un becerro sin una pata, o qué sé yo, con cualquier defecto que pudiera tener. Y Cristo era limpio, limpio en su totalidad, santo, alabado el nombre de Jesús, santo, 3 veces santo, era santo totalmente. Por eso es que dice la palabra, gloria a Dios, que él pudo condenar al pecado en la carne. Gloria al Señor, porque él fue tentado en todo, pero no tuvo relación alguna con el pecado. Por eso es que el tercer ser viviente tiene esa forma de el rostro de un hombre. Bueno, qué precioso, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes quisieran en esta humanidad que tenemos ser igual que Cristo. Gloria al Señor, padecer los sufrimientos, padecer las persecuciones, las angustias como hombres. Pablo habla y dice, pero tenemos este gran tesoro en esta vasija de barro, hablando acerca del cuerpo. Nosotros somos frágiles. Por eso es que Pablo nos habla en el libro de Romanos 8:3, por cuanto éramos débiles, no podíamos.
éramos flacos, éramos totalmente indefensos ante las ofertas de la carne. Siempre cedíamos a la carne, pero Cristo, dice la palabra, condenó al pecado en la carne. En el libro de Primera Carta a los Corintios 11:1 dice: se puede imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y qué fue lo que imitó Pablo? Lo que leímos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Se despojó a sí mismo, dice la palabra, se humilló hasta lo sumo, y tercero, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo imitó a Cristo en esas tres cosas. Hagámoslo nosotros también, hermano. Gloria al Señor.